Nosotros vivimos una violencia que respiramos continuamente y la vivimos a veces en forma inconsciente. No hace falta leer los diarios, leer todos los días los acontecimientos que hacen a la seguridad personal o colectiva para darnos cuenta de que tenemos una enorme violencia contenida y muchas veces explícita. La Argentina en este momento es el país que tiene el mayor porcentaje de suicidios. Antes ese lugar lo ocupaban los países nórdicos. Y la Argentina también es el país que tiene la mayor cantidad de muertos de menos de 30 años. La mayoría por accidentes automovilísticos. El tema de la velocidad tiene mucho que ver con el no querer ver cosas, con el no detenernos a ver una cantidad de cosas. Tiene que ver con la evasión en el fondo, la velocidad. Y esta violencia que nosotros pisamos como si estuviéramos pisando una mina, que en cualquier momento puede explotar, solamente puede ser entendida, canalizada, a través de la construcción de un diálogo. Nuevamente aparece el tema del diálogo como un tema prioritario para la paz. Y quería recordar brevemente con ustedes las condiciones del diálogo de la que nos hablaba el Papa Pablo VI en su primera encíclica, Ecclesiam Suam. Enumerando algunas características del diálogo, el Papa decía: el diálogo debe ser primero claro, debe ser fiel a la verdad que tenemos en la mente y en el corazón. En segundo lugar, tiene que ser afable, no puede ser prepotente, soberbio, que sea solo un monólogo que busca imponerse al otro. La tercera condición que ponía es la confianza en la escucha, que el otro pueda escucharme y que yo pueda ser escuchado por el otro. Esta condición es importantísima, ya que vivimos una situación de sospecha continua y rápidamente cerramos la persiana cuando pensamos que algo va a seguir un rumbo diferente. Y cuarto, decía el Papa, el diálogo debe ser prudente, debemos saber por ese don del Espíritu que nos aconseja cuándo hablar, cuándo callar, cómo callar. La prudencia que sería como el amor hecho tiempo, el amor ejercitado a lo largo del tiempo. Pero tenemos muchas dificultades para dialogar. Una de ellas es el miedo. Y es el miedo justamente lo que produce la violencia. Tenemos miedo de ser aniquilados, de ser excluidos, de no ser reconocidos, de quedar fuera, al margen de esta gran sociedad global. Tenemos miedo de quedar solos. Y no hablo solamente del miedo a la inseguridad física, es el miedo a una soledad mucho más profunda, mucho más honda, un vacío. Y es ese miedo lo que hace que pongamos muros, barreras delante nuestro que nos impiden ver y aceptar lo diferente, la diferencia. Para poder dialogar tenemos que aceptar la diferencia. Los demás son diferentes, educaciones diferentes, historias diferentes, culturas diferentes. Vivimos en un mundo plural y Argentina y América Latina, lejos de estar integrada política, social y culturalmente, está tremendamente fragmentada. Vivimos en este momento una fragmentación enorme de nuestra sociedad. Cuesta integrarnos. Empezamos a integrarnos o a querer integrarnos políticamente y enseguida aparecen nacionalismos, dificultades, cosas que entorpecen el diálogo en nuestros mismos países. Por un lado, da la impresión de que hay un movimiento necesario, vemos la necesidad del diálogo, de la unidad profunda,
y por otro aparecen las reservas, los rechazos, los nacionalismos hondos, fuertes, el no querer escuchar, el no querer oír, el miedo a la diferencia. Vivimos un mundo plural, una sociedad plural, y tenemos que aceptarla como tal, aceptarla como plural, y el desafío de ver con el diferente, con aquel que yo no estoy acostumbrado a hablar un mismo lenguaje. ¿Cómo puedo aprender a escuchar? ¿Cómo puedo aprender a hablar? ¿Cómo puedo sortear la zanja que me separa de él? ¿Cómo puedo apostar a una sana comunicación para el diálogo y para la paz? En medio de todo esto se interpone una sorda lucha de poder que ya en América Latina está planteada a través del narcotráfico. Nosotros ya no somos en la Argentina un país de consumo de droga, como ustedes saben, sino somos un país en donde se comercializa y donde se vende la droga. Entonces, este problema va produciendo poco a poco un deterioro tan tremendo entre los jóvenes, especialmente los de las clases más humildes, que ya va creando como dos naturalezas humanas, aquellas naturalezas ya deterioradas mental, espiritualmente, con una mirada hacia el futuro en donde experimentan la vida como un constante estar al borde de la muerte, un constante tener que morirme en cualquier momento, a costa de una banda, a costa de la policía. Es estar en el filo de la navaja, al borde del abismo continuamente. Y toda otra sociedad con un planteo de una cierta perspectiva de futuro a través de la informática, del desarrollo de la ciencia, de la técnica. Estamos pisando esta violencia que aumenta cada día, que no sabemos a lo que pueda llegar, a lo que pudiera llegar, si lo canaliza alguna forma de ideología. No podemos saber lo que puede pasar con esta violencia ciega, sorda, que aparentemente no tiene sentido ni dirección, si en algún momento logra una canalización, como tampoco sabemos lo que puede pasar con la violencia contenida cuando buscamos reprimir una violencia que ya no podemos soportar. No sabemos hasta dónde puede llegar el ser humano a través de esta agresividad, ira, inestabilidad consigo mismo, con la sociedad en la que vive. Por eso es indispensable, especialmente a través de los pequeños grupos, de las pequeñas comunidades, apostar al ensayo continuo del diálogo. Lo merece la dignidad de la persona humana y, por supuesto, la fidelidad a la fe que profesamos.